Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? El video sobre plano numérico, cuyo enlace vas a conseguir aquí en los comentarios de este video, nos enseñó que podemos representar los puntos del plano mediante pares ordenados de números reales. Eso nos sirvió, el primer uso que le dimos a eso fue el de tomar ecuaciones en dos variables para convertirlas en gráficas en un plano. A partir de este video vamos a hacer el camino inverso. Es decir, vamos a tener la gráfica, o como se le llama también, el lugar geométrico, y vamos a conseguir la ecuación en dos variables que lo representa. Así que toma papel y lápiz y comencemos a trabajar. El primer lugar geométrico del que vamos a conversar es la recta. La recta es un lugar geométrico que no tiene definición, sin embargo, tiene una caracterización. Entre dos puntos distintos del plano pasa una y solo una recta. La parte de la recta, la porción de recta entre esos dos puntos distintos se llama segmento de recta y puede medirse. El resultado de esa medida se llama distancia entre los dos puntos o longitud del segmento. Vamos a analizar este asunto de la distancia en principio para segmentos que sean paralelos a los ejes coordenados. Por ejemplo, acá tenemos un segmento paralelo al eje de las abscisas o eje de las X. Bueno, muy bien, supongamos que ese segmento está a una altura C sobre el eje de las coordenadas o eje Y. Ese C, por supuesto, puede ser positivo o negativo. Bueno, muy bien, en el eje X, ese segmento estará comprendido entre las coordenadas A y B, de manera tal que los puntos extremos de ese segmento son estos dos: P de coordenadas A, C, y B y Q de coordenadas B, C. Si por el contrario el segmento fuera paralelo al eje de las coordenadas o eje de las Y, entonces marquemos como C la abscisa que corresponde a todos los puntos de ese segmento. Entonces estaría ese segmento entre las coordenadas A y B, de manera que los puntos extremos de ese segmento serían P de coordenadas CA y Q de coordenadas CB. ¿Cómo se calcula la distancia entre esos dos puntos? Bueno, por definición, la distancia entre esos dos puntos es el valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas que son distintas, es decir, B y A. Entonces, la distancia de P a Q, representada por las dos letras del segmento, la distancia de P a Q es el valor absoluto de la diferencia B menos A. Muy bien. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿y si el segmento no fuera necesariamente paralelo a los ejes coordenados? Digamos, un segmento como este
determinado por estos dos puntos P y Q. Bueno, este punto P tiene coordenadas AB, este punto Q tiene coordenadas CD y aquí tenemos el segmento PQ. Muy bien, si bajo paralelas a los ejes desde esos puntos, si trazo paralelas a los ejes desde esos puntos, se van a conseguir en un punto R. Y ese punto R tiene la misma abscisa de Q y la misma ordenada de P. De manera tal que ese punto R tiene coordenadas C, B. Y el triángulo QRP es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicarle el teorema de Pitágoras, puesto que acá QP es la hipotenusa, QR y RP son los catetos del triángulo rectángulo. En este canal tenemos una demostración muy linda del teorema de Pitágoras que se llama la demostración china del teorema de Pitágoras. La consigues en este enlace. Y ese enlace también lo vas a conseguir acá en la hoja de comentarios. Muy bien, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. PQ al cuadrado es PR al cuadrado más QR al cuadrado. Pero PR y PQ y QR, son segmentos paralelos a los ejes coordenados. Por lo tanto, a ellos puede aplicársele esta fórmula que está acá. Y efectivamente, PR será el valor absoluto de A menos C. Pero observa que como estoy elevando al cuadrado, el valor absoluto no me hace falta. Bueno, y la misma consideración para RQ, que mide B menos D. Entonces sería B menos D al cuadrado. El PQ cuadrado es igual a A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. Si extraigo la raíz cuadrada de acá, queda que PQ es igual a la raíz cuadrada de A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. Y esta es la fórmula general para calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera. Observa, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones que podamos hacer con esta fórmula. Resolvamos este primer ejemplo. Aquí tenemos tres puntos del plano, P sub 0. Todos los representamos con la letra P, pero ahora con sus índices. P sub 0 de coordenadas 0, menos 1, P sub 1 de coordenadas 1, 0 y P sub 2 de coordenadas 2, menos 2. Y tenemos que demostrar que ellos son los vértices de un triángulo isósceles. Bueno, aquí para resolver esto lo importante es recordar la definición de un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, dos de los lados tienen la misma longitud. Bueno, entonces está claro con esta definición que el problema se reduce a conseguir esa distancia y ver que dos de ellas por lo menos son iguales entre sí. Bueno, veamos. Calculemos primero la distancia de P sub 0 a P sub 1. Bueno, eso recordemos que la fórmula dice raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de abscisas más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. A ver, P sub 0, P sub 1. 1 menos 0 al cuadrado.
y 0 menos menos 1, es decir, 0 más 1 al cuadrado. Muy bien, entonces esto es la raíz cuadrada por acá de 1 al cuadrado y acá también 1 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 1 más 1 y en definitiva la raíz cuadrada de 2. Calculemos ahora P sub 0, P sub 2 con el mismo procedimiento. Diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me da la distancia. A ver, P sub 0, P sub 2. 2 menos 0 al cuadrado. Menos 2 más 1 al cuadrado. Entonces esto da 2 al cuadrado y esto da menos 1 al cuadrado. Es decir, 4 más 1, la raíz cuadrada de 4 más 1 es igual a raíz de 5. Aún nos falta un lado por calcular. P sub 1, P sub 2. El mismo procedimiento, raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Veamos, P sub 1, P sub 2. 2 menos 1, aquí está, menos 2 menos 0, aquí está. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. La raíz cuadrada de 1 más 4 es la raíz cuadrada de 5 y aquí está la coincidencia que necesitábamos. P sub 0, P sub 2 es igual a P sub 1, P sub 2 y eso era lo que queríamos demostrar. Analicemos este siguiente ejemplo. Dados los puntos P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, los 4 puntos, son 0 menos 1, 3 medios 2, menos 1 medio 0 y 1 3. Vamos a demostrar que los segmentos P sub 0, P sub 1 y P sub 2, P sub 3 son congruentes y paralelos. Observa esta notación. Le hemos puesto una barra encima a los identificadores, a los extremos del segmento. Eso sirve para diferenciar el lugar geométrico segmento del valor de su distancia, para la cual pues sencillamente prescindimos de la barra. Bien, volvamos al problema. Son congruentes y paralelos. Congruentes quiere decir que miden lo mismo. Bien, vamos entonces con esa primera parte, congruentes. Para demostrar que son congruentes, el problema es muy sencillo, puesto que simplemente lo que hay que hacer es calcular las distancias correspondientes. A ver, P sub 0, P sub 1. Bien, raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado. Veamos, P sub 0, P sub 1. 3 medios menos 0 al cuadrado. 2 menos menos 1, 2 más 1 al cuadrado. Bien, entonces acá tenemos 3 medios al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, raíz de 9 cuartos más 9, lo cual es la raíz cuadrada de 45 cuartos, y factorizando estos números obtenemos que es igual a 3 medios de la raíz de 5. Por supuesto, la factorización tú la puedes realizar. Muy bien, vamos entonces con P sub 2, P sub 3. P sub 2, P sub 3, la raíz cuadrada de diferencia de abscisas más diferencia de ordenadas. Bien, P sub 2, P sub 3. 1 menos menos 1 medio, 1 más 1 medio al cuadrado. 3 menos 0, 3 menos 0 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso. 1 más 1 medio, 3 medios. 3 medios al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, raíz de 9 cuartos más 9, el mismo valor que me dio aquí, de manera tal que tenemos 3 medios de la raíz de 5 como resultado, y eso ya demuestra la primera parte de nuestro problema. Son congruentes. P sub 0, P sub 1 mide lo mismo que P sub 2, P sub 3. Vamos ahora a la segunda parte, la parte de que son paralelos. Muy bien, hagamos una representación gráfica aproximada del problema.
Aquí tenemos P sub 0, P sub 1 y aquí tenemos P sub 2, P sub 3. Ya sabemos que miden lo mismo y queremos ahora demostrar que son paralelos. Bueno, pero sí, en el caso de que lo fueran, si nosotros unimos estos extremos que están sin unir, vamos a obtener este cuadrilátero que tenemos acá. Y si lo fuera, ese cuadrilátero sería un paralelogramo. Ah, bien, pero si eso es un paralelogramo, entonces los cuatro lados son paralelos y congruentes 2 a 2. Entonces solamente nos faltaría por demostrar que también hay congruencia entre P sub 0, P sub 2 y P sub 1, P sub 3. Bueno, entonces calculemos esas distancias. P sub 0, P sub 2. P sub 0, P sub 2. Diferencia de abscisas menos un medio más 0. Menos un medio menos 0 al cuadrado. Diferencia de ordenadas. 0 menos 1, 0 más 1 al cuadrado. Y eso es un medio de la raíz de 5. Dejo para que tú termines de completar los detalles de cálculo. Ahora, ya calculado P sub 0, P sub 2, calculamos P sub 1, P sub 3. Muy bien, P sub 1, P sub 3, P sub 1, P sub 3. Diferencia de abscisas, 1 menos 3 medios al cuadrado. Diferencia de ordenadas, 3 menos 2 al cuadrado. Entonces, de nuevo te dejo los detalles de cálculo, pero eso vale un medio de la raíz de 5 y aquí acabamos de demostrar que son iguales entre sí. Y eso era lo que nos faltaba para poder decir cómo queríamos demostrar. Un tercer ejemplo para cerrar este video. Recuerda que estos videos no pretenden sustituir ni al libro ni al profesor. De manera tal que una vez que los veas tienes bastante trabajo con ellos por delante. Bien, veamos el ejemplo. El ejemplo te da 3 puntos. P sub 0 de coordenada menos 1, 8, P sub 1 de coordenada 0 menos 5 y P sub 2 de coordenadas 4 tercios menos 1 y te pide demostrar que son colineales. Colineales quiere decir que los tres están en una misma recta. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema si ni siquiera tenemos a la mano una ecuación de una recta? Bueno, pero veamos lo siguiente. ¿Qué sucedería? Pensemos en términos contrarios. ¿Qué sucedería si ellos no fueran colineales? Bueno, si no fueran colineales tendríamos una situación como esta. Y esos 3 puntos serían los vértices de un triángulo. Bueno, pero si son los vértices de un triángulo, en todo triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos. Entonces quiere decir que en este triángulo que tenemos acá se cumplen estas 3 desigualdades. P sub 0, P sub 1 más P sub 0, P sub 2. Es decir, la suma de todos lados es mayor que este tercer lado, P sub 1, P sub 2. P sub 1, P sub 0 más P sub 1, P sub 2 es mayor que P sub 0, P sub 2. La suma de todos lados es mayor que este tercer lado. Y, finalmente, P sub 2, P sub 0 más P sub 2, P sub 1 es mayor que P sub 0, P sub 1. La suma de todos lados es mayor que este tercer lado. Esas 3 desigualdades se deben cumplir. Si una de ellas deja de cumplirse, entonces ya no están esos puntos en un triángulo y por lo tanto no les queda más remedio que estar en una misma recta, es decir, ser colineal. Bueno, entonces el proceso tiene que ser calcular
esas distancias para compararlas, para comparar estas expresiones. Vamos a ver. Bueno, P sub 0, P sub 1, veamos. Diferencia raíz cuadrada de diferencia de abscisas al cuadrado, 0 más 1 al cuadrado, más diferencia de ordenada al cuadrado, menos 5 menos 8, menos 5 más 8 al cuadrado. Tú terminas de sacar la cuenta y vas a ver que eso es la raíz cuadrada de 10. Muy bien, vamos con P sub 0, P sub 2. P sub 0, P sub 2 es raíz cuadrada, diferencia de abscisa 4/3 menos 1, es decir, 4/3 más 1 al cuadrado. Diferencia de ordenadas, menos 1 menos 8, menos 1 más 8 al cuadrado. Bien, saca la cuenta. Esto es 7/3 de la raíz cuadrada de 10. Bien, me falta entonces P sub 1, P sub 2. Raíz cuadrada de diferencia de abscisa, 4/3 menos 0 al cuadrado, más diferencia de ordenada, menos 1 más 5 al cuadrado, saca la cuenta, 4/3 de la raíz de 10. Ah, muy bien. Tengo estos tres números acá como resultado y veo que este y este alcanzan a este. Es decir, raíz de 10 más 4/3 de raíz de 10 es 7/3 de raíz de 10. Por lo tanto, P sub 0, P sub 2, este que está acá, es igual a P sub 0, P sub 1 más P sub 1, P sub 2. No se cumple esta desigualdad que está acá. Por lo tanto, entonces, estos tres puntos son colineales como queríamos demostrar. Esta fórmula de la distancia que acabamos de ver nos va a permitir conseguir ecuaciones para la recta. Pero eso es para un video posterior, así que mantente en el canal.